El olor a gardenias y a tierra mojada me recibió mucho antes de que pudiera ver la entrada principal. Era el tipo de perfume caro y natural que solo el dinero viejo sabe cultivar. Conduje los últimos metros por el camino empedrado con una lentitud que no era propia de mí. Mis manos, acostumbradas a la firmeza de la masa y al calor de los hornos, se sentían extrañamente ligeras sobre el volante de mi viejo pero confiable auto. A cada lado, árboles enormes y ancestrales formaban un túnel verde que finalmente se abría para revelar la hacienda de La Vega en todo su esplendor colonial. Era magnífica. Paredes de un blanco impecable, tejas rojas que brillaban bajo el sol de la tarde y una bugambilla fucsia que se derramaba por los balcones como una cascada de color. Por un instante, el orgullo me infló el pecho hasta casi doler. Mi niña, mi Quintana, se casaría en un lugar así. Todo el esfuerzo, todas las noches sin dormir, todas las quemaduras en mis brazos por alcanzar la bandeja del fondo del horno. Todo había valido la pena. Aparqué mi coche en la zona designada, un poco alejada de los Mercedes y los BMW que relucían como escarabajos negros y arrogantes. Me tomé un momento dentro del coche. Mis manos temblaban ligeramente mientras alisaba por enésima vez la tela de mi vestido. Era de seda de color jade, una pieza de alta costura que me había recomendado una clienta importante de Puebla. Hilaria, tienes que lucir como la reina madre que eres, me había dicho. La tela era suave y lujosa, pero se sentía como un disfraz. Yo era una mujer de mandiles y harina, de manos fuertes y madrugadas. Este mundo de sedas y susurros no era el mío, pero por Quintana haría el esfuerzo. Por Quintana me convertiría en la elegante y silenciosa madre de la novia que ella necesitaba que fuera. Al salir del coche, el aire olía a riqueza, una mezcla de césped recién cortado, las gardenias que trepaban por los muros de la hacienda y el perfume caro de los otros invitados que caminaban hacia la entrada. Observé a las otras mujeres de mi edad. Llevaban joyas que podrían pagar la nómina de mi empresa durante un mes. Reían con una facilidad estudiada y caminaban con la seguridad de quienes nunca han dudado de su lugar en el mundo. Yo, en cambio, sentía cada mirada como un pequeño juicio. ¿Quién era esa mujer sola? ¿De qué familia provinciana habría salido? Apreté el pequeño bolso entre mis manos y caminé hacia adelante, mi columna vertebral tan recta como me fue posible. Y entonces la vi, mi Quintana. Estaba de pie junto al imponente portón de madera tallada, un ángel de encaje y satén. La luz del atardecer la envolvía, haciendo que su cabello oscuro brillara y su piel pareciera de porcelana. A su lado, su prometido, Jeremías de la Vega, la miraba con una devoción que debería haberme tranquilizado, pero que solo acentuaba la sensación de que pertenecían a un cuadro del que yo era una simple espectadora. Nuestros ojos se encontraron. Vi el instante preciso en que su sonrisa de anfitriona se congeló, reemplazada por una fracción de segundo de puro pánico. Fue tan rápido que cualquiera lo habría pasado por alto. Pero yo no era cualquiera. Yo era su madre. Conocía cada matiz de su rostro, cada inflexión de su voz. Se excusó del grupo con el que hablaba y vino hacia mí, arrastrando a Jeremías con ella. Su caminar no era el de una hija que corre a abrazar a su madre en el día más feliz de su vida. Era el de alguien que corre a interceptar un problema. «Mamá», dijo cuando llegó a mi lado, su voz un susurro forzado que luchaba por sonar casual. Me dio un beso en la mejilla que fue tan frío y rápido como el roce del ala de un insecto. Su perfume, una fragancia floral intensa y costosa, me envolvió, tan diferente al aroma a canela y vainilla que siempre impregnaba mi ropa. «Qué sorpresa verte ya aquí. Mi amor, estoy tan feliz», le dije. Mi voz temblaba de emoción. Estás deslumbrante. Pareces una reina». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Estiré la mano para tocar su mejilla. Ella retrocedió un paso casi imperceptible. «Gracias, mamá.
Tú también te ves muy bien. Sus ojos, sin embargo, no me miraban a mí. Pasaron por encima de mi hombro, recorriendo el patio, deteniéndose en un grupo de personas mayores, impecablemente vestidas, que conversaban cerca de una fuente. La familia de la Vega. Su mano se aferró a mi brazo, sus uñas perfectamente cuidadas, clavándose ligeramente en la seda de mi vestido. Escucha, mamá, siseó. Su sonrisa ahora una mueca tensa. No puedes entrar. No todavía. Están todos aquí. Los amigos de Gaspar, sus socios, gente muy importante. Necesito que esperes un poco. Quizás en el coche. Me quedé helada. La sangre pareció drenarse de mi rostro. ¿Esperar? Quintana, ¿de qué estás hablando? Soy tu madre. Es tu boda. Mi lugar está adentro, contigo. Lo sé, dijo con una impaciencia apenas contenida. Pero entiende, es complicado. Las apariencias son todo para ellos. Solo necesito un poco de tiempo para preparar el terreno. No quiero que haya malentendidos. ¿Malentendidos? ¿Qué malentendido podría haber? Soy la madre de la novia, insistí, mi voz ahora teñida de una incredulidad dolorosa. Fue entonces cuando sus ojos se clavaron en los míos, y vi en ellos no a mi hija, sino a una extraña, una guardiana aterrorizada de un castillo de naipes. Se inclinó hacia mí, su aliento cálido contra mi piel. Mamá, por favor, no lo hagas más difícil, entiende, es para no. Dudó, buscando la palabra, y la que encontró fue un veneno puro, destilado con años de vergüenza y ambición para no contaminar el ambiente para ellos. Contaminar. La palabra no fue un susurro, fue una explosión silenciosa que devastó todo mi interior. Contaminar, como una plaga, como suciedad, como una enfermedad. El aire se volvió espeso, pesado. El sonido del cuarteto de cuerdas se distorsionó hasta convertirse en un zumbido agudo en mis oídos. Miré su rostro, el rostro que había besado miles de veces, y solo vi el reflejo de mi propio fracaso. Yo, la mujer que había construido un negocio próspero desde la nada, la que era respetada por sus empleados y proveedores, era una contaminación para su propia hija. El dolor fue tan físico, tan abrumador, que tuve que apoyarme en una columna de piedra para no caer. Miré a Jeremías, buscando, suplicando con los ojos una pizca de decencia, una intervención. Él desvió la mirada hacia las baldosas de terracota, estudiando sus intrincados patrones como si contuvieran los secretos del universo. Un cómplice, un cobarde. Mi orgullo, ese sentimiento cálido que me había llenado el pecho al llegar, se convirtió en cenizas y se esparció por el suelo. Me sentía desnuda, expuesta, juzgada y sentenciada en el umbral de la felicidad de mi hija. Una felicidad para la que yo había pagado el precio, pero a la que no estaba invitada. La palabra contaminar abrió una compuerta en mi memoria, y el pasado se precipitó sobre mí con la fuerza de una inundación. De repente, ya no estaba en la hacienda de la Vega. Estaba 10 años atrás, en el campus resplandeciente de la universidad más prestigiosa de México, en un día que debería haber sido uno de los más orgullosos de mi vida. Era la graduación de Quintana. Recuerdo la semana previa como un torbellino de actividad febril en mi pastelería principal en Puebla. Dulces Hilaria ya era un nombre respetado, pero para ese pastel quería superarme a mí misma. No era solo un postre, era un trofeo, un manifiesto, era la prueba tangible de que la harina y el azúcar, en las manos correctas, podían pagar una educación de élite. Pasé 3 noches casi sin dormir, con las manos hundidas en merengue y fondant, mis asistentes observándome con una mezcla de asombro y preocupación. El resultado fue una obra maestra de 5 pisos. La base era un denso pastel de chocolate de Oaxaca, oscuro y rico, simbolizando nuestras raíces. El segundo piso era de vainilla de Papantla, ligero y fragante, decorado con pequeños libros de azúcar
y un birrete meticulosamente moldeado. El tercero, un bizcocho de almendras y naranja, estaba cubierto de delicadas flores de azúcar que había pintado a mano, una por una. Los 2 pisos superiores eran etéreos, casi flotantes, y de ellos brotaba una cascada de mariposas de filigrana de azúcar, tan delicadas que parecían a punto de volar. Cada detalle era un susurro de mi amor y mi orgullo. El día de la graduación, empaqué el pastel en una caja hecha a medida y lo aseguré en el asiento trasero de mi coche como si transportara a un recién nacido. El viaje a la Ciudad de México se me hizo eterno. Cuando llegué al campus, me sentí como una extranjera en una tierra extraña. Padres y madres con trajes de diseñador y joyas discretas, pero inconfundiblemente caras, se saludaban con besos al aire. Hablaban de viajes a Europa y de puestos de trabajo en corporaciones multinacionales. Yo, con mi vestido floreado y mi olor perpetuo a extracto de almendra, me sentía dolorosamente fuera de lugar. Encontré a Quintana en los jardines, un mar de togas negras y birretes. Ella era un faro en medio de todos, radiante y hermosa. Estaba rodeada de un grupo de amigos que reían a carcajadas por algo que acababa de decir. Al verme acercarme, cargando con dificultad la enorme caja, su sonrisa se tensó visiblemente. «Mamá, qué bueno que llegaste», exclamó con una alegría que no llegó a sus ojos. Sus amigos se callaron y me observaron con una curiosidad cortés que se sentía como un examen. «Felicidades, mi vida. No tienes idea de lo orgullosa que estoy», le dije, mi voz ahogada por la emoción. Con manos temblorosas, abrí la caja para revelarle mi creación. Hubo un murmullo de admiración entre sus amigos. El pastel era, objetivamente, espectacular. Quintana lo miró, y por un instante vi un destello de genuino asombro, pero fue reemplazado rápidamente por algo más, una especie de pánico social. «¡Wow! Mamá, es increíble. ¿De verdad? ¡Qué detalle!». La palabra detalle, otra vez, tan pequeña para algo que contenía tanto de mi alma, se volvió hacia sus amigos. «Mi mamá es la mejor pastelera de Puebla», dijo, como si estuviera presentando una curiosidad local. Una de sus amigas, una chica alta y rubia llamada Fabia, se acercó. «¿Usted lo hizo todo a mano? ¡Qué maravilla! Es tan rústico». La palabra rústico flotó en el aire, y supe que no era un cumplido. Quintana se apresuró a intervenir. «Sí, bueno, mamá, es espectacular, pero mira, el catering de la universidad ya montó una mesa de postres divina. No quiero mezclar estilos, ya sabes. La estética es muy importante». Se giró y llamó a un camarero que pasaba. «Oye, ¿podrías hacer el favor de llevar esto? Quizás a la cocina del personal. Seguro que ellos lo disfrutarán mucho». Vi como el camarero, con una expresión de indiferencia, se llevaba mi obra de arte, mi trofeo, mi corazón de 5 pisos. Lo vi desaparecer por una puerta de servicio. No se sirvió ni una sola rebanada en la fiesta. No hubo una foto de la orgullosa graduada cortando el pastel que su madre le había hecho. Fui borrada de la narrativa de su éxito, junto con mi creación rústica. Esa noche, conduje de regreso a Puebla con el pastel intacto en el asiento trasero. Cada bache en la carretera se sentía como una sacudida en mi corazón. Cuando llegué a mi cocina vacía y silenciosa, abrí la caja. Las mariposas de azúcar seguían perfectas, ajenas a la humillación. Arranqué una y me la comí. El dulzor era empalagoso, nauseabundo, sabía a fracaso, sabía al amargo comienzo de una larga serie de despedidas. Uno podría pensar que después de una herida tan clara como la del pastel, aprendería la lección. Pero el amor de una madre es un músculo terco, propenso a la amnesia selectiva. Borré la amargura, la archivé en el cajón de malos días y seguí adelante, convenciéndome a mí misma de que su comportamiento era producto de la inmadurez y la presión social de un entorno elitista. Continué financiando su vida, creyendo que mi apoyo incondicional eventualmente la haría recapacitar.
Qué ilusa fui. Unos años después, Quintana, ya establecida en su trabajo en la prestigiosa agencia de relaciones públicas, decidió que su siguiente paso en la escalada social era un apartamento propio en Polanco. No era una necesidad, era una declaración de estatus. El problema, como siempre, era el dinero. La llamada llegó una noche de martes. Yo estaba agotada, terminando de revisar las cuentas de la semana. Su voz, al otro lado de la línea, era un melodrama perfectamente interpretado. «Mamá, estoy desesperada», comenzó. Su voz temblaba con una fragilidad ensayada. «He encontrado el apartamento de mis sueños. No es grande, pero está en la calle Goldsmith. ¿Te imaginas? Tiene un balcón diminuto donde podría poner un par de geranios. Me siento tan segura allí. Sería el lugar perfecto para empezar a construir mi vida, para recibir a gente importante, para ser alguien. Pero el enganche es una cifra que ni siquiera puedo decir en voz alta. Es ridículo. Supongo que tendré que seguir viviendo en este apartamento compartido, con compañeras que dejan sus platos sucios en el fregadero. No sé cuánto más podré soportarlo, mamá. A veces siento que este ambiente me está ahogando». Era una obra maestra de manipulación. Pintó un cuadro de sufrimiento y lo contrastó con un sueño de redención, sabiendo perfectamente qué botones tocar. Apeló a mi instinto protector, a mi deseo de verla segura y feliz. «¿Cuánto es, Quintana?», pregunté, mi voz ya resignada. Me dijo la cifra. Era exorbitante. Era el equivalente a las ganancias netas de mi mejor sucursal durante un año entero. Era el dinero que había destinado a la renovación de mi propio horno principal. «Olvídalo, mamá. Es una locura. No sé ni por qué te lo dije. Seguiré buscando algo más». «Modesto», dijo, su voz ahora llena de una nobleza falsa. Era el golpe de gracia. Al día siguiente, fui al banco. Recuerdo la sensación del aire acondicionado helado en mi piel mientras esperaba mi turno. El gerente de mi cuenta, el señor Martínez, me recibió con una sonrisa. «Hilaria, qué gusto verte. ¿En qué podemos ayudarte?» «Necesito hacer una transferencia, señor Martínez. Una bastante grande». Cuando vio la cantidad, sus cejas se alzaron. «¿Todo bien, Hilaria? Es una suma considerable. ¿Una nueva inversión para el negocio?» «Es una inversión», respondí, esquivando la verdad. «Una inversión en el futuro». Mientras firmaba los papeles, mi mano temblaba. Una parte de mí, la empresaria, la mujer que había contado cada peso para llegar a donde estaba, gritaba en silencio. Era una locura, era una imprudencia financiera. Pero la otra parte, la madre cargada de culpa, la que todavía se sentía responsable por no haberle dado un mundo más sofisticado, silenció esa voz. La transferencia se hizo. La gratitud de Quintana fue un torrente de superlativos y promesas. «Mamá, eres mi heroína. Me has dado alas. Te juro por mi vida, que en cuanto tenga el primer mueble, haré una cena de inauguración solo para nosotras dos. Brindaremos con el mejor champán. Será nuestro secreto, nuestra celebración». La cena nunca ocurrió. Pasaron los meses. Vi en sus redes sociales fotos de la decoración, del sofá de diseño, de la lámpara italiana. Y luego vi las fotos de las fiestas. «Housewarming Party», decía una publicación, con ella y su amiga Fabia posando con copas de champán, rodeadas de gente guapa y desconocida. No había ni rastro de mí. La confirmación final de mi exclusión llegó de la manera más inesperada. Una prima lejana de un pueblo cercano me llamó para pedirme una receta. En medio de la conversación, dijo casualmente: «Oye, qué bonito el apartamento de tu Quintana. Fui el otro día a una reunión que organizó. ¡Qué elegancia! Tienes que estar muy orgullosa». El teléfono se sintió como un trozo de hielo en mi mano. «¿Fuiste a una fiesta en su casa?», pregunté, tratando de mantener mi voz neutral. «Sí, claro», me invitó Fabia. Había muchísima gente, un ambientazo. Colgué el teléfono.
La mentira ya no era una sospecha, era un hecho certificado por una testigo. No era que el apartamento no estuviera listo, simplemente no estaba listo para mí. Mi dinero era bienvenido, mi presencia no. Esa noche entendí que para mi hija yo era como los cimientos de un edificio, esencial para sostener la estructura, pero destinada a permanecer oculta bajo tierra, invisible a los ojos de los que solo admiran la fachada. Creía haber tocado fondo en mi relación con Quintana. Había aceptado mi rol de patrocinadora silenciosa con una resignación amarga, un dolor sordo que se había convertido en el ruido de fondo de mi vida. Pero siempre había un nuevo abismo que descubrir, una nueva prueba de que mi capacidad para dar era tan infinita como su capacidad para pedir. La antesala del pacto final comenzó con una llamada de mi hermano Eliseo, unas semanas antes de que Quintana apareciera llorando en mi porche. «Hilaria, tienes que ver esto», me dijo, su voz tensa. Me envió un enlace a una revista de sociedad en línea. El titular era «La boda del año, Jeremías de la Vega y la misteriosa Quintana Ramírez». El artículo era un despliegue de hipérbole y adulación. Describía a Quintana como una prominente figura de las relaciones públicas con un estilo impecable y un aire de sofisticación europea. No mencionaba a Puebla, ni a Dulces Hilaria, ni a mí. Era como si hubiera brotado de la nada una orquídea exótica sin raíces. Pero la peor parte era la descripción de la boda planeada, una ceremonia en la histórica Hacienda de la Vega, seguida de una recepción para 200 de los nombres más importantes de la sociedad mexicana. ¿200 invitados? ¿Una hacienda?, le dije a Eliseo por teléfono. Mi voz era un hilo. ¿De dónde piensas sacar el dinero para pagar todo eso? Esa es la pregunta del millón, hermana, respondió él con sequedad. Y me temo que tú y yo sabemos la respuesta. Prepárate, porque la visita es inminente. Tenía razón. 2 semanas después, una tarde de martes, el coche de Quintana apareció en la entrada de mi casa. No venía sola. Fabia, su amiga y dama de honor, venía con ella. Supuse que como apoyo moral, o más probablemente como directora de escena, Quintana había estado llorando. Sus ojos estaban rojos, pero su rímel estaba intacto. Era un llanto de diseño. Me abrazó con una urgencia dramática. «Mamá, necesito hablar contigo. Es una emergencia». Nos sentamos en la sala. Fabia se quedó de pie junto a la ventana, examinando mis muebles con una mirada que me hizo sentir anticuada. Quintana comenzó su actuación. Habló de la familia de la Vega, de sus tradiciones, de sus expectativas. Habló de la presión insoportable de tener que estar a la altura de un apellido legendario. Ellos esperan que mi familia demuestre que estamos a su nivel. Es una costumbre antigua. La familia de la novia se encarga de la celebración. Es una forma de presentar sus respetos, demostrar su valía. ¿Y tu valía se mide en pesos y centavos, Quintana?, interrumpió Eliseo, que había entrado en la sala sin ser invitado, con una taza de café en la mano. Quintana lo fulminó con la mirada. Tú no lo entiendes, tío. Tú te conformas con tu vida aquí, en Puebla. Yo aspiro a más. Nosotras aspiramos a más, dijo, volviéndose hacia mí. Esto no es solo por mí, mamá. Es por ti. Es para que todos vean lo que has construido, para que el nombre Hilaria signifique algo en sus círculos. Era la manipulación más burda y, sin embargo, la más efectiva. Usó mi propio nombre, mi propio legado, como cebo. Me estaba ofreciendo la validación que, según ella, yo necesitaba a cambio de mi chequera. Fabia intervino, su voz suave y melosa. Señora Hilaria, Quintana la adora. Solo quiere que el mundo vea de dónde viene su fuerza. Una boda así sería la plataforma perfecta. Eliseo soltó una carcajada sin humor. La plataforma para vaciarte las cuentas, Hilaria. No seas ingenua. Te está pidiendo que compres su entrada a un club que nunca te dejará pasar de la puerta. No es verdad, sollozó Quintana. Mamá, por favor,
Es mi única oportunidad de tener la vida que siempre he soñado, la vida que tú siempre quisiste para mí. Me quedé en silencio, atrapada en el fuego cruzado. Por un lado, la lógica aplastante de mi hermano. Por otro, las lágrimas de mi única hija. Me sentía desgarrada. La empresaria en mí sabía que Eliseo tenía razón. Era un disparate, un suicidio financiero por una cuestión de ego. Pero la madre en mí, esa criatura irracional y cargada de culpa, veía el pánico genuino en los ojos de Quintana. El pánico de la niña que tiene miedo de no ser suficiente. ¿Cuánto? Pregunté finalmente. Mi voz sonaba derrotada. Quintana y Fabia intercambiaron una mirada de triunfo. Quintana me dijo la cifra, 2 millones de pesos. La habitación pareció quedarse sin aire. Está bien, dije, ignorando la mirada de desesperación de Eliseo. Yo me encargo. Quintana corrió a abrazarme. Sus lágrimas ahora, estaba segura, completamente falsas. Gracias, mamá. Sabía que entenderías, pero tiene que ser nuestro secreto. Diremos que son ahorros familiares, un fondo que papá dejó. Nadie puede saber que tú estás pagando. Sería humillante. Humillante, la palabra clave. Acepté pagar una fortuna para que mi hija no se sintiera humillada por la fuente de esa fortuna. Ese día firmé el pacto más amargo de mi vida. Me convertí oficialmente en la patrocinadora anónima de mi propia exclusión. Eliseo salió de la habitación, negando con la cabeza. Sabía que acababa de presenciar un atraco a plena luz del día, y la víctima había sido mi cómplice. Y así, volvemos al presente, a la puerta de la hacienda, a la palabra contaminar, a la mano de mi hija clavándose en mi brazo como una garra. El pasado y el presente se estrellaron el uno contra el otro, y el impacto me dejó sin aliento. Me sentía atrapada, no solo en el umbral de una fiesta, sino en el umbral de una verdad insoportable que había pasado décadas evitando. Mi hija se avergonzaba de mí. Mi primer instinto fue discutir, suplicar, recordarle que la contaminación de mis manos, cubiertas de harina, había pagado su ropa de diseñador, que el ambiente que tanto le preocupaba estaba siendo financiado por la mujer a la que ahora trataba como una leprosa, pero las palabras se atascaron en mi garganta. ¿De qué serviría? Sería una escena, un drama provinciano a las puertas de la alta sociedad. Le daría exactamente la razón que ella creía tener, que yo no pertenecía, que no sabía cómo comportarme. Levanté la vista, buscando una vía de escape, y mis ojos se encontraron con los de él. En el balcón principal, el que dominaba todo el patio de entrada, estaba don Gaspar de la Vega. No estaba escondido, estaba de pie, a plena vista, sosteniendo una copa de lo que parecía ser un whisky muy caro. No estaba hablando con nadie, simplemente observaba, y su atención estaba fija en nosotras. Nuestras miradas se cruzaron por una distancia de quizás 30 metros. Vi en sus ojos una inteligencia aguda, una curiosidad penetrante. No había desprecio en su mirada, ni juicio. Era la mirada de un jugador de ajedrez analizando una jugada inesperada en el tablero. Vio la tensión en los hombros de Quintana. Vio la forma en que su cuerpo bloqueaba mi entrada. Vio la angustia en mi rostro. Vio a su hijo Jeremías parado a un lado, incómodo e inútil. Lo vio todo y no hizo nada. Simplemente levantó su copa 1 milímetro, un gesto casi imperceptible, como un reconocimiento silencioso de la escena que se desarrollaba ante él. Ese gesto, esa observación pasiva, fue el verdadero catalizador. De repente, ya no se trataba de Quintana y de mí. Se trataba de ser reducida a un peón en su juego social. Mi dolor, mi amor, mi humillación, todo se había convertido en un espectáculo para el patriarca. Y la rabia, una rabia fría y pura que no había sentido en décadas, comenzó a subir desde lo más profundo de mi ser. Ya no sentía dolor. El dolor se había cauterizado, dejando en su lugar una claridad de propósito aterradora.
Me di cuenta de que suplicar o discutir sería inútil. La única respuesta que entenderían en este mundo de apariencias y poder no eran las palabras, era la acción, una acción tan decisiva, tan devastadora, que haría que este pequeño drama en la puerta pareciera una anécdota trivial. Con una calma que la dejó boquiabierta, retiré suavemente su mano de mi brazo, la miré a los ojos y por primera vez no vi a mi hija, vi a una oponente. Tienes toda la razón, Quintana, le dije, y mi voz era tan serena que pareció asustarla. Sería una lástima contaminar un ambiente tan exclusivo. Disfruta de tu fiesta perfecta. Vi el parpadeo de alivio en sus ojos, el rápido y egoísta alivio de quien ha esquivado una bala. No tenía idea de que la bala que acababa de esquivar era inofensiva comparada con el cañón que yo estaba a punto de apuntarle. Gracias por entender, mamá. De verdad. Hablamos mañana, ¿sí? Dijo, ya girándose, ansiosa por volver a su papel de novia radiante. No respondí. Me di la vuelta sin decir una palabra más. Levanté la vista una última vez hacia el balcón. Don Gaspar seguía allí. Sostuvo mi mirada. Incliné la cabeza levemente, un gesto que no era de sumisión, sino de desafío. Un gesto que decía, ha visto el primer acto, no se pierda el final. Luego caminé. No hacia mi coche, no todavía. Caminé con una dignidad que no sabía que poseía hacia un banco de piedra aislado bajo una jacaranda en flor, lejos de la música y las risas. Me senté. El plan ya se estaba formando en mi mente, tan preciso y detallado como la receta de mi pastel más complejo. La tormenta estaba a punto de desatarse. Sentada en la frialdad de la piedra, el mundo de la fiesta parecía lejano, un murmullo distante. El aire a mi alrededor olía a flores de jacaranda y a la promesa de lluvia. Por un momento cerré los ojos y me permití sentirlo todo. La humillación punzante, la tristeza profunda por la hija que había perdido y una rabia creciente que era casi un alivio. Durante años había reprimido cualquier sentimiento negativo hacia Quintana, culpándome a mí misma, buscando excusas para su comportamiento, pero ya no. La presa se había roto. El amor de una madre, me di cuenta, podía ser una enfermedad que te hace ciego, que te hace aceptar lo inaceptable, que te convence de que el sacrificio es la forma más pura de afecto. Había estado enferma durante mucho tiempo, y la cura, al parecer, era una dosis brutal de desprecio. Mientras estaba allí, con el corazón hecho pedazos pero la mente extrañamente clara, un recuerdo vino a mí con una nitidez asombrosa. No era un recuerdo de Quintana, era un recuerdo de mí misma, de la mujer que había sido antes de que el papel de madre sacrificada consumiera todo lo demás. Fue hace unos 15 años. Dulce Hilaria estaba creciendo, pero todavía era vulnerable. Mi principal proveedor de azúcar, un hombre llamado Ramiro Méndez, un cacique local con fama de matón, decidió que podía exprimir a la viuda panadera. A mitad de nuestro contrato anual, anunció un aumento de precio del 30%, con efecto inmediato. Sabía que me tenía atrapada. Cambiar de proveedor en plena temporada alta me habría arruinado. Mis empleados estaban aterrorizados. Eliseo, mi hermano, me aconsejó que negociara, que aceptara un aumento menor. Pero yo sabía que ceder una vez sería abrir la puerta a un abuso sin fin. Le pedí una reunión en su oficina, un lugar oscuro y lleno de muebles pesados que pretendía intimidar. Entré sola. Méndez estaba sentado detrás de su enorme escritorio de caoba, con una sonrisa condescendiente. Señora Hilaria, dijo, sin levantarse, espero que entienda que los costos suben. Negocios son negocios. No respondí a su provocación. En lugar de eso, abrí mi maletín y saqué no solo nuestro contrato firmado, sino también mis libros de contabilidad de los últimos 3 años, junto con un análisis de mercado que le había encargado a Eliseo. Puse los papeles sobre su escritorio. Señor Méndez, comencé. Mi voz era tranquila, pero no temblorosa.
Aquí está nuestro contrato, que usted firmó, y que garantiza un precio fijo hasta fin de año. Y aquí, señalé mis libros, está la prueba de que sus costos de producción no han subido más de un 4%. Su aumento no es por negocios. Es un intento de extorsión. Su sonrisa desapareció. Y aquí, continué, deslizando el análisis de mercado hacia él, está una lista de cada restaurante, hotel y pastelería importante de Puebla y sus alrededores. Muchos de ellos son clientes míos. Y todos ellos son colegas suyos. Si usted no respeta el contrato que firmó, le aseguro que para mañana al mediodía cada una de estas personas tendrá una copia de este análisis y mi testimonio personal de sus prácticas comerciales. Veremos entonces a quién le suben los costos, cuando su reputación valga menos que un saco de azúcar podrida. Me levanté. Espero mi entrega mañana al precio acordado. Buenos días. Salí de esa oficina dejando a un hombre pálido y sin palabras. Al día siguiente, el camión de azúcar llegó puntualmente, con la factura correcta. Esa mujer, la que estaba sentada en el banco de piedra bajo la jacaranda, era la misma mujer, la que había luchado contra tiburones para construir su negocio, la que había convertido la harina en ladrillos y el azúcar en un futuro. Había olvidado mi propia fuerza, la había diluido en un amor mal entendido. Me levanté del banco. El temblor de mis manos había desaparecido. La tristeza se había transformado en una resolución de acero. Ya no era la madre herida, era Hilaria, la fundadora de Dulces Hilaria. Y mi hija, que había subestimado a la madre, estaba a punto de conocer a la empresaria. Saqué mi teléfono del bolso. Era hora de hacer algunas llamadas. El espectáculo, el verdadero espectáculo, estaba a punto de comenzar. Caminé de regreso a mi coche con la determinación de una general que se dirige al frente de batalla. Cada paso sobre la grava del sendero resonaba con un propósito. El sonido de la fiesta era ahora un ruido ajeno, el zumbido de un mundo superficial que en pocos minutos se enfrentaría a la dura realidad. Abrí la puerta de mi coche, me deslicé en el asiento del conductor y cerré la puerta. El aislamiento del habitáculo fue instantáneo. Silencio. El santuario perfecto para lo que estaba a punto de hacer. Mi teléfono se sentía pesado en mi mano. Un arma. Deslicé el dedo por la pantalla, pasando de largo el nombre de Quintana, y me detuve en el de mi gerente de banco personal, Martínez, Banco Privado. Marqué. Sonó exactamente 2 veces antes de que contestara. Su eficiencia era una de las razones por las que confiaba en él. Hilaria, qué sorpresa. Asumí que estabas en plena celebración. ¿Todo en orden? Su voz era cálida, la de un hombre acostumbrado a tratar con clientes importantes. Buenas tardes, Alberto. Todo está en perfecto orden, respondí, y me sorprendió la frialdad de mi propio tono. Te llamo por un asunto de negocios urgente. La calidez en su voz fue reemplazada por una profesionalidad inmediata. Claro, Hilaria, dime, estoy a tu disposición. La transferencia programada para Eventos de Lujo S.A. para esta tarde, la del pago final de la boda. Necesito que la canceles. Hubo una pausa tan larga que pensé que se había cortado la llamada. ¿Perdón? Hilaria, creo que no te he entendido bien. Hablamos de una cantidad de 7 cifras. Ya está procesada y autorizada. Solo está en espera de la ventana de ejecución final. Me has entendido perfectamente, Alberto. Quiero que la canceles. Quiero que detengas el pago. Y no solo eso, quiero que emitas una orden de bloqueo para cualquier intento de cobro futuro que provenga de esa empresa, bajo cualquier concepto, que no pueda tocar ni un centavo de mis cuentas. Pude oír el tecleo rápido de su ordenador. Hilaria, tengo que advertirte, esto es muy irregular. Sin duda, habrá penalizaciones contractuales muy severas. La empresa podría demandar por incumplimiento. Alberto, lo interrumpí, mi voz cortante como el hielo. Soy plenamente consciente de las posibles consecuencias.
y tengo un equipo legal que se encargará de ellas. Tu única preocupación ahora mismo es ejecutar mi orden. ¿Puedes hacerlo, sí o no? Hubo otra pausa, más corta esta vez. Sí, por supuesto. Es tu dinero, como órdenes, Hilaria. Procederé inmediatamente. En 5 minutos tendrás la confirmación oficial en tu correo electrónico. Excelente. Gracias por tu eficiencia, Alberto. Colgué, sentí una oleada de poder. La primera ficha del dominó había caído. La siguiente llamada era para Sofía, la planificador A. Me sentía mal por ella. Era una profesional atrapada en el fuego cruzado. Pero la guerra tiene daños colaterales. Marqué su número. Señora Hilaria, qué bueno saber de usted. Estaba a punto de llamarla para decirle que todo está saliendo a la perfección. Quintana está radiante, exclamó, su voz burbujeante de entusiasmo. Sofía, soy Hilaria. La patrocinadora, dije. Mi voz era grave, dejando claro que no era una llamada social. Su tono cambió. Sí, por supuesto. ¿Sucede algo? ¿Necesita algo? Sí. Necesito que escuches con atención. Te llamo para informarte formalmente que el evento se cancela. El pago final no se va a realizar. Acabo de cancelarlo con mi banco. Su risa fue incrédula, nerviosa. ¿Es una broma? Señora Hilaria. Tiene un sentido del humor muy peculiar. Por un segundo casi me lo creo. No estoy bromeando, Sofía. Ha surgido un imprevisto, un caso de fuerza mayor, si quieres llamarlo así, y mi decisión es irrevocable. Te sugiero que informes al gerente de la hacienda y tomes las medidas que consideres necesarias para mitigar tus pérdidas. El silencio, al otro lado, fue reemplazado por un jadeo. No, no puede hacerme esto. Tengo a 200 invitados aquí. La cena está lista para servirse. Mi reputación, la reputación de Quintana. Por favor, Hilaria, reconsidéralo. Dime qué ha pasado, podemos arreglarlo. Su voz se había convertido en un ruego desesperado. No hay nada que arreglar, Sofía. Ya está hecho. Y con una frialdad que nunca supe que poseía, terminé la llamada. Arranqué el motor. Al salir del largo camino de la hacienda y reincorporarme a la carretera, miré una última vez por el espejo retrovisor. La magnífica fachada iluminada parecía una ilusión, un espejismo a punto de desvanecerse. Y yo era la que había cortado el suministro de agua. El viaje de 2 horas de regreso a Puebla fue un borrón. Conduje en un estado de trance, la mente en blanco, el cuerpo funcionando en piloto automático. La rabia y la adrenalina de las llamadas habían dado paso a un vacío extraño. Había apretado el botón nuclear. Ahora solo quedaba esperar la onda expansiva. Pero a medida que los paisajes de la Ciudad de México daban paso a los campos de Puebla, una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea que transformaría el acto de destrucción en un acto de creación. En lugar de ir a mi casa solitaria, conduje directamente al corazón de mi pequeño imperio, el edificio principal de Dulces Hilaria en el centro histórico de Puebla. La pastelería en la planta baja ya estaba cerrada, pero las luces de la oficina en el segundo piso seguían encendidas. Mi hermano, Eliseo, el guardián de mis números y a menudo de mi cordura. Subí la familiar escalera de caracol, el olor a mantequilla y azúcar aún flotando en el aire. Lo encontré exactamente como esperaba, inclinado sobre una hoja de cálculo, con las gafas de contable en la punta de la nariz y una expresión de concentración total. Levantó la vista cuando la puerta crujió y su rostro se transformó. Hilaria, por todos los santos, ¿qué haces aquí? La boda. ¿Le ha pasado algo a Quintana? El pánico genuino en su voz me recordó que, a pesar de su cinismo, quería a su sobrina. Me dejé caer en la vieja silla de cuero frente a su escritorio, el cansancio de repente golpeándome como una pared. A Quintana no. A su boda, sí. Le conté todo. Empecé con la palabra contaminar
y terminé con el correo de confirmación del banco que había llegado a mi teléfono. Eliseo escuchó sin interrumpir, su mandíbula tensándose más y más con cada frase. Cuando terminé, se quitó las gafas, las limpió con un pañuelo y se frotó el puente de la nariz, un gesto que solo hacía cuando estaba profundamente furioso o perplejo. Finalmente, exclamó, golpeando la mesa con la palma de la mano. El sonido hizo que los lápices en un bote saltaran. Por fin, hermana, te lo he dicho 1.000.000 de veces. Esa niña te ha visto como una cartera con patas desde que aprendió a decir «dame». Ya era hora de que le enseñaras que el dinero no crece en los árboles, sino que se gana con sudor y lágrimas. Hice más que eso, Eliseo. Le prendí fuego al árbol. Él soltó una risa ronca, una risa de alivio y exasperación. Bien hecho. Ya me imagino la cara de la niña y de sus nuevos parientes ricos. Pero ahora, ¿qué? Esos 2 millones de pesos van a volver a tu cuenta. ¿Qué vas a hacer con un recordatorio tan caro de la traición de tu hija? Esa era la pregunta que había estado esperando. Me incliné hacia adelante, la energía volvía a fluir por mis venas. Esa es la razón por la que estoy aquí. No quiero ese dinero. Está contaminado, dije, usando la palabra de Quintana, pero dándole un nuevo significado. Estaba destinado a un sueño falso. Quiero usarlo para crear sueños de verdad. Eliseo me miró, la curiosidad reemplazando su ira. ¿Recuerdas esa idea de la que hablamos el año pasado, después de la feria de emprendedores? La que archivamos bajo proyectos para cuando seamos ricos y viejos. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿No hablarás en serio, Hilaria? ¿La fundación? Más en serio que nunca, afirmé. El dinero de la boda. Cada centavo. Lo vamos a usar para lanzar la Fundación Dulces Hilaria. Crearemos un fondo de becas y capital inicial para mujeres jóvenes de Puebla que quieran empezar su propio negocio en el mundo de la gastronomía. Mujeres con talento, con pasión, pero sin los recursos. Mujeres como yo cuando empecé, pero con la ayuda que yo tuve que construirme sola. Eliseo se reclinó en su silla, una sonrisa lenta y llena de admiración extendiéndose por su rostro. Hilaria, eres diabólica y brillante. Es la venganza más elegante que he oído en mi vida. No solo le quitas su capricho, sino que usas el dinero para empoderar a la clase de mujer trabajadora y auténtica que ella tanto desprecia. No lo llames venganza, Eliseo, le corregí, aunque una pequeña parte de mí sabía que lo era. Llámalo reasignación de activos. Es hora de que el dinero de Dulces Hilaria deje de financiar fachadas y empiece a construir cimientos. Prepara los papeles. Quiero que esto esté en marcha lo antes posible. Que el final del cuento de hadas de Quintana sea el comienzo de muchas historias reales de éxito. La transición del sueño a la pesadilla en la hacienda de La Vega no fue un estallido, sino una lenta y agónica asfixia. Sofía, la planificadora, me lo describió más tarde como ver una flor hermosa marchitarse en cámara rápida. Los primeros síntomas fueron casi imperceptibles. El cuarteto de cuerdas terminó su pieza, y en lugar de ser reemplazado por la vibrante banda de jazz prometida, un silencio incómodo comenzó a instalarse, solo roto por las conversaciones de los invitados. Luego, los canapés, que habían fluido con una abundancia casi obscena, simplemente dejaron de aparecer. Las copas de champán se vaciaron y no fueron rellenadas. Al principio, los invitados lo atribuyeron a un pequeño fallo logístico, pero a medida que pasaban los minutos, la confusión se convirtió en un murmullo de descontento. Quintana, flotando en su propia nube de felicidad, fue una de las últimas en darse cuenta. Estaba ocupada aceptando cumplidos y posando para fotos, ajena a la creciente sequía y al hambre que se apoderaba de su propia fiesta. Fue Jeremías, pálido y nervioso, quien la sacó de su ensueño. Quintana, la gente se está quejando. Mi padre me ha preguntado 2 veces dónde está el servicio. Algo va mal. La expresión de Quintana se agrió. La novia perfecta se transformó en una anfitriona irritada. ¿Cómo que va mal?
Pagué por la perfección. Se dirigió con paso decidido hacia donde Sofía, la planificadora, estaba siendo acorralada por el gerente de la hacienda. Sofía, ¿se puede saber qué incompetencia es esta?, espetó Quintana. Mis invitados están esperando. Haz que sirvan la cena ahora mismo. Fue entonces cuando el gerente, un hombre cuya paciencia se había agotado por completo, intervino. Ignorando a Sofía, se dirigió directamente a la novia. Señorita, no habrá cena, no habrá más bebidas, no habrá música. Su fiesta ha terminado. La incredulidad en el rostro de Quintana fue total. ¿De qué demonios está hablando? ¿Quién se cree que es? Soy el hombre al que no le han pagado, respondió él. Su voz era un trueno. El pago final y más importante para este evento ha sido cancelado. Y mi política es muy simple. Sin dinero no hay fiesta. Les sugiero que empiecen a despedirse de sus invitados. El ultimátum del gerente resonó en el aire viciado. Por un instante, Quintana se quedó sin palabras, su mente privilegiada incapaz de procesar una negación tan rotunda. Luego, reaccionó con la arrogancia de quien nunca ha tenido que enfrentarse a una consecuencia real. Eso es absolutamente ridículo, dijo con una risa forzada. Debe haber un error con el banco, un fallo del sistema. Mi familia se encargó de todo. Mi madre, comenzó a decir, pero se detuvo en seco, quizás recordando que yo no estaba allí. Fue en ese momento cuando don Gaspar, que había estado observando la escena con una calma glacial, dio un paso al frente. Su presencia tenía un peso que silenció inmediatamente a los que estaban cerca. Se dirigió no a Quintana, sino a la temblorosa Sofía. Señorita, dijo. Su voz era suave, pero llevaba una carga de autoridad inconfundible. Explíqueme exactamente qué ha sucedido, con detalle. Sofía, atrapada entre la espada y la pared, miró a Quintana con ojos suplicantes. Quintana negó frenéticamente con la cabeza, una orden silenciosa para que mantuviera la boca cerrada. Pero la mirada de don Gaspar era mucho más intimidante que la de su nuera. Don Gaspar, tartamudeó Sofía. Hubo un patrocinador anónimo para el evento. Esa persona ha retirado los fondos. Es una mentira, exclamó Quintana, su voz ahora estridente. Fue un regalo de mi familia, mis ahorros. Mi madre no tiene nada que ver con esto. Ella es una simple panadera de Puebla. El desprecio con el que escupió la palabra panadera fue la pieza final del rompecabezas para don Gaspar. Su rostro, hasta entonces una máscara de neutralidad, se endureció. Una simple panadera, repitió, saboreando las palabras con una ironía mordaz. Se volvió de nuevo hacia Sofía. Señorita, permítame reformular mi pregunta. ¿Quién, exactamente, era ese patrocinador anónimo? Sofía se derrumbó. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Fue la señora Hilaria. Su madre susurró, la confesión saliendo como un suspiro de derrota. Ella pagó por todo. Cada flor, cada plato, cada nota de música. Y ella fue quien canceló. El silencio que siguió fue absoluto. Todos los ojos se volvieron hacia Quintana. Su rostro había perdido todo color. La mentira, tan cuidadosamente construida, se había desmoronado, revelando la fea verdad que había debajo. Don Gaspar la miró fijamente durante un largo rato. No había ira en sus ojos. Había algo mucho peor, una profunda y helada decepción. Permíteme ver si lo entiendo, dijo lentamente. Su voz era un murmullo peligroso. La mujer a la que tu misma prometida, dijo, mirando por un instante a su hijo Jeremías, que parecía querer que la tierra se lo tragara, y tú, le negaron la entrada hace unas horas. ¿Es la misma mujer que estaba pagando por este espectáculo? Quintana abrió la boca, pero no salió ningún sonido. La mujer cuya profesión te parece tan vergonzosa, continuó don Gaspar, implacable, resulta ser la única con el carácter y los medios para financiar tus delirios de grandeza. Y después de humillarla,
¿Esperabas que siguiera pagando la cuenta? Dime, Quintana, ¿es así como funcionan las cosas en tu mundo? No esperó una respuesta. Se giró hacia su esposa. Elena, vámonos. Los niños también. Esta farsa ha terminado. La familia de la Vega, con la disciplina de una legión romana, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida, dejando a Quintana sola en medio de las ruinas de su credibilidad. La verdad no solo había salido a la luz, la había quemado por completo. La salida de los de la Vega fue la señal de que el barco se hundía sin remedio. Los invitados restantes, que habían estado observando el drama con una mezcla de horror y fascinación, comenzaron a moverse. No hubo despedidas efusivas ni buenos deseos para los recién casados. Fue una evacuación silenciosa y apresurada, como si temieran que la mala suerte o la vergüenza fueran contagiosas. Mientras los invitados huían, el personal de la hacienda, actuando bajo órdenes estrictas, comenzó el desmantelamiento. Fue una deconstrucción brutal y eficiente. Los majestuosos arreglos florales fueron arrancados de las mesas y arrojados sin contemplaciones en grandes bolsas de basura. La cristalería fina fue recogida con un estrépito indiferente y apilada en cajas. Un camarero pasó junto a Quintana y, sin mirarla, apagó las velas de su mesa con un soplador. El salón, que horas antes había sido un escenario de ensueño, se transformó en un almacén caótico y oscuro. La música, las luces, el color, todo desapareció, dejando solo la cruda realidad de la madera desnuda y el eco de los murmullos. Quintana permanecía inmóvil en el centro de todo, como la capitana de un barco fantasma. Su vestido de novia ahora parecía un disfraz ridículo en medio de la desolación. Su amiga Fabia intentó acercarse, pero Quintana ni siquiera pareció verla. Estaba en shock, su mente finalmente comprendiendo la magnitud de lo que había perdido. No solo una fiesta, había perdido su estatus, su reputación y el respeto del hombre al que más quería impresionar. Jeremías estaba a unos metros de distancia, hablando por teléfono en voz baja y furiosa, probablemente con su padre, recibiendo órdenes. Ni una sola vez se acercó a tocarla o a ofrecerle una palabra de consuelo. En el momento de su mayor humillación, estaba completamente sola. La imagen final, la que Sofía me describió con una voz todavía temblorosa, fue la del enorme pastel de bodas. 2 mozos lo sacaron en su carrito, intacto, y lo llevaron hacia las cocinas. Al pasar junto a Quintana, una de las ruedas tropezó, y la torre de merengue y bizcocho se inclinó peligrosamente antes de que pudieran estabilizarla. Por un instante, pareció que toda la estructura se iba a derrumbar, una metáfora perfecta de su propia vida. La mañana siguiente llegó con una luz gris y fría que se colaba por las ventanas de mi cocina en Puebla. El aire olía a café y a la masa de pan que había dejado leudando durante la noche. Estaba en mi santuario, el único lugar donde el mundo exterior no podía tocarme, o eso creía. A las 7 en punto, el timbre sonó, no como una visita, sino como un asalto. Golpes secos, insistentes, furiosos. No necesité preguntar quién era. Abrí la puerta y me encontré con los restos del naufragio de mi hija. Quintana llevaba el mismo vestido de novia, ahora una reliquia arrugada y manchada. Su rostro era un mapa de desolación, ojos hinchados, rímel corrido y una expresión de rabia tan pura que era casi infantil. Detrás de ella, en el coche aparcado en la acera, pude ver la silueta de Jeremías, mirando al frente, un espectador pasivo hasta el final. Quintana irrumpió en mi casa, empujándome a un lado. ¿Estás feliz?, gritó, su voz rota. ¿Disfrutaste el espectáculo? Arruinaste mi vida, mi única oportunidad de ser alguien. Todo lo que he trabajado, todo, lo has tirado a la basura por un estúpido capricho. Cerré la puerta tranquilamente y la seguí a la cocina. Saqué 2 tazas de la alacena. ¿Quieres café?, le pregunté. Mi voz era deliberadamente tranquila. No quiero tu estúpido café, chilló, golpeando la mesa con el puño.
Quiero respuestas. Quiero mi dinero. Vas a llamar a esa gente ahora mismo. Vas a suplicar. Vas a rogar. Vas a hacer lo que sea necesario para arreglar esto. Me lo debes. La miré, y la mujer que vi ya no me inspiraba lástima, sino una profunda y helada claridad. Me serví mi café y me senté. Yo no te debo nada, Quintana. Mi deuda contigo, la deuda de una madre, quedó saldada ayer en la puerta de esa hacienda. Te di la vida, te di una educación, te di un hogar, te di todas las herramientas para que fueras alguien por ti misma. Pero tú decidiste que era más fácil usarme a mí como un cheque en blanco. Mentira, replicó ella. Siempre te avergonzaste de no ser como las otras madres. Siempre supiste que yo merecía más que esta vida de provincia. Lo hiciste por tu propia culpa, para sentirte mejor. Saqué la masa leudada del bol y la puse sobre la encimera enharinada. Comencé a amasarla con movimientos firmes y rítmicos. 1, 2. Doblar y presionar. 1, 2. El movimiento me anclaba, me daba fuerza. Puede que tengas razón, admití, sin dejar de amasar. Puede que una parte de mí sintiera que te debía un mundo que yo no podía darte. Pero ese error de juicio no te daba derecho a tratarme como basura. No te daba derecho a avergonzarte del trabajo que pagó por tu arrogancia. No es arrogancia, es ambición. Algo que tú nunca entenderías, espetó. Entiendo la ambición, Quintana. La ambición es lo que me hacía levantarme a las 4 de la mañana para encender los hornos. La ambición es lo que me hizo convertir una pequeña cocina en un negocio que da trabajo a 50 familias. Lo que tú tienes no es ambición, es un vacío, un agujero negro que crees que puedes llenar con apellidos importantes y fiestas caras. Dejé de amasar y me enfrenté a ella. El dinero de tu boda, el dinero que exiges, ya no existe para ti. Se está transformando. Se está convirtiendo en becas, en hornos nuevos para mujeres jóvenes que sí entienden lo que es la ambición. En el tipo de futuro que se construye, no se compra. La comprensión finalmente golpeó su rostro, reemplazando la ira con un horror mudo. Se dio cuenta de que no había nada que negociar. El dinero se había ido, el poder se había ido. Se quedó mirándome, boquiabierta, las lágrimas ahora silenciosas rodando por sus mejillas sucias. Estás muerta para mí, susurró finalmente. Las palabras carecían de fuerza. Quizás, respondí, volviendo a mi masa. Pero por primera vez en mucho tiempo, hija, yo me siento más viva que nunca. Salió de mi casa dando un portazo, y mientras el sonido retumbaba, yo seguía amasando el pan para el día siguiente. Los 6 meses que siguieron a la boda que no fue, se sintieron como despertar de un largo y febril sueño. El silencio de Quintana fue total. No hubo más llamadas, ni mensajes, ni visitas llorosas. Era como si una parte de mi vida hubiera sido amputada. Al principio, el dolor fantasma era intenso. Me despertaba por la noche pensando que había oído su voz. Pero con el tiempo, el dolor dio paso a una calma que no había conocido en años. Mi energía, antes consumida por la preocupación y el apaciguamiento de mi hija, ahora tenía un nuevo y vibrante propósito. La Fundación Dulces Hilaria, Eliseo y yo, nos sumergimos en el proyecto con una pasión renovada. Transformamos una de las antiguas bodegas de la pastelería en una oficina luminosa y acogedora. Entrevistamos a docenas de mujeres jóvenes, cada una con una historia de lucha y un sueño delicioso. Escuché sus planes para abrir pequeñas cafeterías, para vender salsas artesanales, para crear nuevas formas de pan dulce. En sus ojos vi el mismo fuego que yo había tenido 30 años atrás. El evento de lanzamiento de la fundación fue todo lo que la boda de Quintana no fue: auténtico, cálido y lleno de una alegría genuina. Lo celebramos en el patio de mi pastelería principal, bajo hileras de luces parpadeantes y el aroma de pan recién horneado. No había champán francés, sino aguas frescas de horchata y jamaica. No había canapés pretenciosos,
sino las mejores creaciones de mis cocinas. Mis 10 primeras becarias estaban allí, con sus familias. Eran mujeres de manos fuertes y sonrisas amplias. Cuando subí al pequeño escenario para entregarles sus cheques, no di un discurso elegante. Le conté mi historia. Le hablé de mi primer horno, de mis miedos, de mis fracasos. Les dije que el ingrediente más importante en cualquier receta no era el azúcar ni la harina, sino el respeto por uno mismo y por el propio trabajo. Mientras hablaba, vi a Eliseo entre la multitud. Sus ojos brillaban de orgullo. Vi a mis empleados, mi otra familia, aplaudiendo con fuerza. Me sentí rodeada, por primera vez, de un amor que no exigía nada a cambio, un respeto que me había ganado a pulso. Más tarde, mientras compartíamos un café, Eliseo me puso al día. Un primo lejano que trabaja en la capital me contó algo. Dijo en voz baja: el matrimonio de Quintana es un infierno. Parece que don Gaspar nunca le perdonó la mentira. Viven de una asignación que él controla con mano de hierro. Jeremías la culpa a ella por la humillación, y ella lo culpa a él por su cobardía. Están atrapados en una jaula de oro. La noticia no me produjo ninguna satisfacción, solo una punzada de tristeza por la niña que había criado, una niña que había cambiado su alma por una jaula. Pero la tristeza fue breve. Miré a mi alrededor, al patio lleno de risas y esperanza, y supe que había tomado la decisión correcta. Había dejado de financiar una jaula para empezar a construir alas. La vida se asentó en un nuevo ritmo, uno más tranquilo y mucho más satisfactorioso. Mis días estaban llenos de trabajo, de reuniones con mis becarias, de experimentar con nuevas recetas. La ausencia de Quintana era un espacio vacío, pero ya no era un agujero doloroso. Era simplemente un espacio. Una noche, hace una semana, estaba sentada en mi oficina, revisando los informes de progreso de la fundación. Un correo electrónico nuevo apareció en mi bandeja de entrada. El remitente me heló la sangre. Quintana de la Vega. El apellido era una declaración en sí misma. El asunto era simple y devastador. Mamá. Dudé durante casi una hora antes de hacer clic. La carta era larga, un torrente de palabras que parecían haber estado contenidas por una presa durante meses. Querida mamá, comenzaba. Sé que no tengo derecho a escribirte. Sé que las palabras "lo siento" son insuficientes, son un insulto a la magnitud del daño que te causé. He pasado los últimos 6 meses viviendo en un infierno que yo misma creé. He aprendido, de la manera más dura posible, la diferencia entre el valor y el precio. Me rodeé de cosas caras y gente vacía. Y a cambio, perdí lo único que tenía un valor real. Tú. Continuaba describiendo su vida con Jeremías, la frialdad de los de la Vega, la humillación constante de vivir de la caridad de un suegro que la despreciaba. Creí que me casaba con un príncipe y entraba en un palacio, escribió. Pero me casé con un cobarde y ahora vivo en una prisión dorada. Cada día me doy cuenta de que la única reina de verdad que he conocido eres tú, en tu reino de harina y azúcar. La carta terminaba con una súplica. No te pido perdón porque sé que no lo merezco. No te pido dinero porque he aprendido que ese es el veneno. Solo te pido una cosa, si puedes encontrar en tu corazón una migaja de lo que sentías por mí. ¿Podemos hablar? Necesito oír tu voz. Te extraño, mamá. Extraño a mi verdadera madre más de lo que las palabras pueden expresar. Cerré el ordenador. Las palabras de Quintana resonaban en mi cabeza. ¿Era un arrepentimiento genuino, nacido del dolor y la soledad? ¿O era la manipulación más sofisticada hasta la fecha, un nuevo intento de una maestra estratega que se había quedado sin opciones? Y aquí estoy, una semana después, con esa carta sin responder guardada en mis borradores. La hilaria empresaria, la mujer que sobrevivió a base de instinto y fortaleza, me grita que borre el mensaje. Me advierte que una víbora puede cambiar de piel, pero no de naturaleza. Me recuerda la palabra contaminar, pero luego, en la quietud de la noche, oigo otra voz, la voz de la madre,
la que recuerda el peso de su pequeña cabeza en mi hombro, la que le curaba las rodillas raspadas, la que, a pesar de todo, siente una punzada de dolor al imaginar a su hija sola y miserable, incluso si es una miseria que ella misma se ha buscado. Así que les pregunto a ustedes, que han caminado conmigo a través de esta historia, que han visto mis cicatrices y mi renacimiento, ¿hice lo correcto al destruir su boda para enseñarle una lección? Sé que necesitaba aprender, pero fui demasiado lejos y ahora esta carta es una rama de olivo o una trampa. ¿Debería abrir la puerta a una rendija o mantenerla cerrada y con cerrojo para siempre? Ustedes, ¿qué harían en mi lugar?